nos embarcaremos en una de las narrativas más apasionantes de la Biblia, la vida de David. Desde sus días tranquilos cuidando ovejas en los verdes campos de Belén, David enfrentó batallas épicas, traiciones dolorosas y caídas profundas que casi destruyeron su reinado. No solo derrotó gigantes en el campo de batalla, sino que también enfrentó enemigos internos como el propio rey Saúl y su devastadora traición. Además, David lidió con errores personales graves, incluido su pecado con Betsabé, que trajo consecuencias dolorosas para su familia y su reino. Sin embargo, fue a través de estos momentos de adversidad que la fe inquebrantable de David en Dios transformó su vida. Su valentía, arrepentimiento y redención sirvieron como pilares que sostuvieron su carácter y liderazgo. En este video, desvelaremos los episodios más significativos de la vida de David, sus triunfos inspiradores, sus fallos humanos y cómo, a pesar de todo, fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Estás listo para descubrir la extraordinaria historia del pastor que se convirtió en rey y transformó el destino de una nación? Únete a nosotros en este viaje mientras exploramos cómo la fe de David, sus decisiones y su relación con Dios cambiaron el curso de la historia. Y si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. En Belén, un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos abiertos, vivía una familia humilde liderada por Jesé. El más joven, David, era un muchacho de aspecto sencillo, pero con un corazón lleno de sueños y un amor profundo por Dios. Pasaba sus días cuidando el rebaño de ovejas de su padre, atravesando colinas y valles, siempre atento a los peligros que acechaban a sus animales. En las noches estrelladas, mientras el viento frío soplaba por las montañas, David a menudo tocaba su arpa, alabando al Señor. En aquellos campos solitarios, aprendió a confiar en Dios para protegerlo de leones y osos que con frecuencia atacaban sus ovejas. Cada batalla contra estos depredadores fortalecía su fe y su valentía. Sabía que, incluso en sus momentos más solitarios, Dios estaba con él. Mientras tanto, en el trono de Israel, el rey Saúl desobedecía a Dios y perdía el favor divino. Entonces Dios decidió levantar a un nuevo rey, un hombre conforme a su corazón. El profeta Samuel fue enviado a la casa de Jesé para ungir al elegido. Al llegar, Samuel encontró a los hermanos mayores de David, hombres fuertes y de buena presencia. Sin embargo, Dios declaró: el Señor no ve como el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16:7. Tras examinar a todos los hijos de Jesé, Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Jesé respondió que faltaba el más joven, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Llamaron a David rápidamente. Cuando entró, cubierto del polvo del campo y con los ojos brillantes de inocencia, Dios habló a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el elegido. 1 Samuel 16:12. En ese momento, David fue ungido delante de sus hermanos. Mientras el aceite corría por su cabeza, sintió que el Espíritu del Señor lo llenaba con un poder indescriptible. Era el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Pasó el tiempo, y el ejército de Israel enfrentaba una amenaza terrible: los filisteos. En un valle oscuro y tenebroso, los dos ejércitos acampaban, listos para la batalla.
Sin embargo, entre los filisteos había un guerrero que hacía temblar incluso a los soldados más valientes de Israel: Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, con una armadura reluciente y una lanza tan pesada que parecía imposible de levantar. Durante 40 días, Goliat desafió a los israelitas, burlándose de Dios y de su pueblo. Su voz resonaba en el valle como un trueno, sembrando el miedo. Ni siquiera el rey Saúl, con toda su experiencia en batalla, se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, David, aún un joven pastor, fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos que estaban en el campamento. Al llegar, escuchó las provocaciones de Goliat y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que afrente a los ejércitos del Dios vivo? 1 Samuel 17:26 preguntó. Las palabras de David suscitaron miradas y susurros. ¿Cómo podía un simple pastor atreverse siquiera a pensar en enfrentar a un gigante? Muchos se burlaron de él, incluso sus propios hermanos. Pero David no se dejó intimidar. Fue llevado ante el rey Saúl y declaró: «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17:37. Con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable, David bajó al campo de batalla. Goliat se rió al verlo. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Pero David respondió con valentía: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Con un solo movimiento, David lanzó una piedra que golpeó la frente de Goliat, derribándolo. El ejército filisteo, atónito, huyó despavorido. El joven pastor había derrotado al gigante, pero aquella victoria marcaría solo el inicio de un camino aún más desafiante. Pero antes de continuar, solicitamos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja un like en el video para bendecirnos y continuar difundiendo estas historias de la Biblia. Ahora seguimos con la vida de David. David fue recibido como un héroe. El pueblo lo aclamaba y su fama crecía rápidamente. Encontró en Jonatán, hijo del rey Saúl, un amigo leal. Hicieron un pacto de amistad y Jonatán entregó a David su manto, su espada y su cinturón como símbolo de su apoyo. Sin embargo, mientras David prosperaba, el corazón de Saúl se llenaba de envidia. El pueblo cantaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Esta aclamación enfureció al rey, que comenzó a ver en David una amenaza para el trono. Desde ese momento, Saúl intentó matar a David en varias ocasiones. Una vez, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl lanzó una lanza contra él, pero David logró escapar. Su vida se convirtió en una huida constante. Pasó noches escondido en cuevas oscuras, rodeado de enemigos. Aún así, David se negó a alzar la mano contra Saúl, diciendo: «No alzaré mi mano contra el ungido del Señor». 1 Samuel 24:6. Pero, ¿hasta cuándo podría huir? Cada vez que Saúl lo encontraba, parecía que el final estaba cerca. Después de años de persecución, el destino de David dio un nuevo giro. Saúl y Jonatán murieron en una batalla contra los filisteos. La noticia llenó de tristeza a David, especialmente por la pérdida de su leal amigo Jonatán.
Compuso un lamento diciendo: «¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla?». Dice Samuel 1:25. David fue ungido rey de Judá en Hebrón, pero su ascenso al trono de todo Israel encontró resistencia. Una guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David duró años, con momentos de incertidumbre. Sin embargo, Dios estaba con David, y su victoria era solo cuestión de tiempo. Finalmente, David fue reconocido como rey de todo Israel. Conquistó Jerusalén y la estableció como capital, llevando el arca de la alianza a la ciudad en una gran celebración. Danzó ante el Señor con todo su ser, mostrando su profunda alegría y gratitud. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Salmo 145:3 proclamó: pero David quería hacer más, deseaba construir un templo para el Señor. Sin embargo, Dios dijo que esa tarea la llevaría a cabo su hijo, no él. Aún así, Dios le prometió a David: tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de mí. Samuel 7:16. En la cumbre de su reinado, David enfrentó una de sus mayores caídas. En una noche tranquila, mientras caminaba por la terraza de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. Consumido por el deseo, la llevó al palacio y cometió adulterio. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado. Pero Urías, un hombre honrado, se negó a colaborar con el plan de David. Desesperado, David ordenó que Urías fuera puesto en primera línea de batalla, donde murió. El Señor envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que había robado la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, declaró que aquel hombre rico merecía morir. Entonces Natán dijo: tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. La conciencia de David pesó y exclamó: he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. A pesar del sincero arrepentimiento de David, las consecuencias fueron devastadoras. El hijo de Betsabé murió y comenzaron a surgir conflictos en su familia. Pero David encontró el perdón de Dios, y más adelante él y Betsabé tuvieron otro hijo, Salomón. La tragedia continuó en la vida de David cuando su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. Absalón era carismático y conquistó el corazón del pueblo, proclamándose rey en Hebrón. Para evitar un enfrentamiento directo, David huyó de Jerusalén, dejando atrás todo lo que había construido. Mientras cruzaba el valle del Jordán, David lloraba, sintiendo el peso de la traición de su propio hijo. Era inevitable la batalla entre sus seguidores y los de Absalón. Durante el combate, Absalón quedó colgado de un árbol por su cabello. A pesar de las órdenes de David de que lo protegieran, Joab, el comandante, lo mató. Cuando la noticia llegó a David, su corazón se rompió. Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Samuel 18:33. Su dolor era insoportable. ¿Cómo podía un rey continuar gobernando cuando su corazón estaba hecho pedazos? Aun después de tantas tragedias, David permaneció fiel al Señor. Pasó sus últimos años preparando a Salomón para sucederlo y organizando los recursos para la construcción del templo. En sus últimas palabras, aconsejó: sé fuerte y valiente y cumple lo que el Señor tu Dios exige. Primera Reyes 2:2-3. David escribió salmos que aún hoy inspiran a millones. Sin embargo,
Su mayor legado fue la promesa de que el Mesías vendría de su linaje. Como está escrito, encontré a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. Así, la historia de David nos enseña que Dios utiliza incluso las fallas humanas para cumplir sus propósitos. Cada desafío, victoria y caída fueron piezas de un plan mayor que culminaría con la venida del Salvador.